Hola, yo soy Héctor Bliss y en este video quiero mostrarte esta animación que hice, que es un hero eh, que mueve diferentes elementos según se avanza en el scroll hasta que llega aquí y después es tapada por una nueva sección. Entonces esta es toda la escena, ¿sí? Hay varios elementos que entran, que salen, que crecen. Otros que se mantienen, en este caso el celular se mantiene, ¿sí? Y llega el hero llega para componer este bonito hero con el celular que está persistente y que va interactuando con otros elementos, por ejemplo aquí estos círculos que crecen. Entonces pasan varias cosas en esta animación, en esta escena. Estoy trabajando en todo esto porque tú sabes que vamos a estrenar un curso de animaciones con React Emotion. Ya bien cerca está el estreno, no te pierdas la fecha de estreno, suscríbete a la lista para que no solamente no te pierdas el estreno, sino que tengas un link de descuento para ti y para otros. Entonces, por eso es que estoy trabajando y haciendo estas secciones y haciendo estos componentes. Y en este video quiero explicarte cómo funciona no lo voy a construir desde cero, solamente quiero explicarte lo que tengo, cómo funciona y bueno, algunas decisiones que he tomado. Si esto te interesa, pues quédate, te lo voy a explicar con React Emotion. Bueno, pues para poder mostrarte el código, vamos a trabajar aquí con la versión mobile, que se ve así, que es lo mismo, solamente que el teléfono tiene otro tamaño y esta última sección sube un poquito más. Y bueno, puede mejorarse, se puede detallar. La verdad es que es difícil hacer que coincidan los tamaños para diferentes pantallas, pero bueno. Me esfuerzo porque la animación sea compatible, cuando menos, si no que sea perfecta. Digamos que hacemos el target para un tamaño y en ese tamaño debe verse perfecta, digamos, y en los otros compatible, porque si no termina siendo muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo y no se trata de eso, se trata de ofrecer una experiencia novedosa al usuario, pero tampoco sin que sea rebuscadísimo o le cueste mucho trabajo al navegador o tengamos múltiples versiones que tengan que cargar. En fin, lo más ligero posible. Entonces nos vamos a quedar con esta versión mobile y te voy a enseñar componente por componente. Mira, este es el pequeño grupo de componentes que he diseñado, sí, para que todo quede seccionado, para que todo quede con pequeñas piezas que además son intercambiables. Si por ejemplo tú quisieras cambiar los elementos flotantes, como se ve aquí, puedes simplemente sustituir ese componente de elementos flotantes. Entonces puedes trabajar en un componente de elementos flotantes con muchos más elementos, con mucho más dinamismo, y simplemente venir aquí y sustituir por otro. Entonces se puede pensar en pequeñas piezas. Yo tengo aquí cuatro piezas: los elementos flotantes, los círculos, que son estos que se ven ahí atrás, ¿sí? Que son 3 círculos que crecen, obviamente. El teléfono, que es el que se queda más persistente, ¿sí? Entonces digamos que estoy poniendo todas esas cosas en escena. Y por último el párrafo que tiene un comportamiento que tiene que esperar hasta casi el final, hasta allí, pero este párrafo tiene también animaciones. Si te fijas, gira el icono, gira hasta que llega donde yo quiero que llegue. Y bueno, ahí se quedan ya porque estoy utilizando una técnica con Fixed. Ahorita te enseño el código, pero esta técnica de Fixed me permite tener más control en las posiciones de los elementos dentro de la escena según lo que mida el scroll. Y bueno, ¿cuánto mide el scroll? Yo aquí lo estoy decidiendo con el viewport height de este contenedor de mi componente. Aquí es donde yo decido cuánto le quiero dar al usuario. Y ves que quiero hacer cosas que sucedan rápido, pues digamos que lo mido en pantallas. Estas son 6 pantallas. Ese es el total de mi scroll.
Yo puedo hacerla de 3, yo puedo hacerla de 2, yo puedo hacerla de menos y las animaciones van a suceder, fíjate, en ese pequeño lapso. O puedo hacerla mucho más grande y mi animación se va a estirar, ajá, para alcanzar las 8 pantallas. Entonces esto viene a ser muy útil según cuánto quieres mantener al usuario dentro de la animación, ¿sí? O cuánto quieres mutar. Aquí podemos, si tú estás practicando, si estás intentando hacer animaciones, aquí podemos pensar que con el paso del tiempo podemos ir aumentando pantallas para hacer más cosas en una escena. Por ahora 6 pantallas de scroll está bien, es suficiente. Pero bueno, esto es lo que determina el scroll. Ujú. Y después viene el container, que me parece un contenedor, un componente muy importante, porque es justamente quien va a definir las fronteras para todos los demás elementos. Y este componente también va a ser el relativo, para que si yo necesito hacer algunos absolutos por acá, se puedan adherir perfectamente al contenedor. Entonces te voy a mostrar el contenedor que está por acá. Sí, va a recibir el progreso en Y del scroll, que es importante. A partir de él va a crear otros valores. Class name, title y children, que van a ser todos los demás elementos. Entonces yo estoy consiguiendo aquí varios springs con useTransform, todo a partir del scroll YProgress. Yo obtengo la Y del contenedor, también la escala y la opacidad. Entonces cada componente va a estar trabajando sus propias características a partir del scroll. Entonces en este caso hay 4, mira, el title Y, el title opacity, el container scale y el container Y. Obviamente los ocupamos por acá, ¿sí? En el contenedor y de paso en el título, porque el contenedor está siendo responsable también de renderizar este título. Entonces cuando scrolleamos hacia arriba, vemos que la opacidad del título y la Y también hay un cambio en Y. Ahí se puede ver el cambio en Y. Podríamos hacerlo de otra forma. Se puede hacer de muchísimas formas. En ningún momento pienses que esto que te muestro es la forma, no para nada. Estos son prácticas, son ensayo y error. Ajá. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, ya empiezo a perder la fe en modificar X y Y. Me gusta más trabajar con Fixed. Ahorita te lo muestro. Pero bueno, no dejo de probar e intentar cosas. Entonces, ahí está el título, ¿sí? Y el contenedor. El contenedor es ese background de color y también sube, ¿no? Todo eso a partir del scroll. Aquí esto es donde estoy tomando las decisiones, ¿no? Cuánto sube, cuánto cambia, ¿sí? A partir de qué momento cambia y hasta dónde. Esto se convierte en límites, en porcentajes, 30% del scroll, básicamente. Entonces, ¿sí? Ahí se empiezan a tomar esas decisiones. Entonces eso simplemente sube, ¿sí? Y ya está. Entonces lo mismo con los pequeños elementos, ¿sí? Los elementos flotantes. Yo tengo, aquí tengo también un revoltijo, pero tengo 4 yes, ¿sí? Y bueno, también descubrí, en este caso, que es fixed, ¿sí? Tú sabes que cuando tú haces un elemento fixed, entonces se vuelven relativos a la pantalla, ¿sí? al viewport. Entonces, cuando yo subo, cuando yo scrolleo todo a partir del scroll, estos elementos, por ejemplo, este relojito, yo lo puedo mover. Mira, vamos a quitarle 25, ya lo moví, 45, 35, tenía 65 es su lugar allí. Resulta que como yo estoy en el fixed, que estoy en el viewport, entonces yo puedo trabajar con medidas del viewport y esto se me hace mucho más cómodo para hacer una escena de este tipo. Entonces yo pongo el telefonito y ahí se va a quedar porque es fixed. Si yo por ejemplo le pongo aquí los mismos datos, 65 viewport height, entonces en todo el scroll el telefonito va a estar ahí, en ese lugar, ¿sí? Hasta que lo tapa la otra sección. Entonces tengo mucho control, ¿sí? Sobre el elemento según el scroll, porque solamente me ocupo del viewport, no tengo que pensarlo tanto.
Entonces, si yo, por ejemplo, estaba en 65, lo que le digo es que se vaya al menos 50 view per height, que eso sería subir, por eso sube, ¿sí? Porque se va hacia el negativo, ¿sí? Del view per height, del viewport. Entonces sube, y yo le digo que ya debe de estar ahí afuera, ¿sí? En este menos 50, que ya debe estar fuera a partir del 25% del scroll. Entonces yo aquí tengo todo el control que necesito en una sola línea. A partir del 25% del scroll, yo quiero que ya estés fuera de la pantalla y colocado en menos 50 view per height. Y cuando estás en el 0 del scroll, yo quiero que estés en el 65 view per height, que es justamente ahí en medio del celular. Entonces, cuando scrolleamos, yo llego al 25% del scroll y esa cosa ya está en su lugar, fuera. Genial, ¿no? Entonces, si entiendes eso con un elemento, todos los demás elementos son lo mismo. Todos los demás elementos son lo mismo. Son una altura y luego dónde debe terminar. Dónde debe comenzar, dónde debe terminar. Comenzar, terminar. Y termina siendo intuitivo, ¿no? Entonces, las diferentes velocidades para lograr que unos elementos se vayan antes que otros con cierta velocidad, pues simplemente es decirles dónde terminan. Este termina más lejos, este termina más cerca. Por tanto, los elementos intentan llegar más rápido, entonces se controla genial, ¿no? Bueno, ahí están los elementos. El celular, vamos con el celular. Acá está mi componente celular. No tiene más que un Y un opacity y un scale. Ajá, entonces, con estos tres datos yo hago todo en la escena. Aquí el truco también es que sea fixed. Ajá, eso significa que el celular va a estar allí. No tengo que hacer yo nada, no tengo que esforzarme para que se mantenga en pantalla según se vaya scrolleando. Esa es la magia del fixed. Entonces, lo que tengo que hacer es moverlo, ¿no? Entonces, aquí empiezo en Y. Ajá. Entonces digo que debe terminar allí en 0. Y que debe empezar en 50 view per height, que es aquí donde inicia. Entonces va de abajo para arriba, eso es todo lo que hace el celular, hasta 0. Entonces, otra cosa que sucede, bueno, el cambia también la escala. Y el opacity realmente no la estoy usando, no sé por qué está aquí, adiós. Ahí está. Entonces solamente Y y la escala. Y la escala pues hago primero lo hago pequeño, luego lo hago más grande. Entonces va hacia las dos direcciones, no pasa nada. Y eso también lo haces así muy sencillo con 3 datos. Aquí. Entonces del principio, el intermedio y el final. Y entonces eso hace que el celular cambie de tamaño. Primero vaya a más pequeño y luego más grande. Vamos con algo más interesante que serían los círculos. Para los círculos, mismo truco del fixed, eso nos da mucho más control. Hacemos 3 círculos, aquí están los 3 divs, vamos a verlos, ahí están, ¿sí? 3 colores, 3 divs. Tienen el blur para que se vean así como difuminados. Uno de 800, otro de 500, otro de 300 píxeles. Y la magia está en su padre. El padre es el que se anima aquí con 3 datos, escala, Y y opacity. Lo mismo, otra vez una repetición de lo mismo, pero aplicado ahora a 3 círculos concéntricos. Y yo aquí tomo la decisión, ¿no? En este caso lo tomo a partir del 20%. O sea, yo quiero esperar a que llegues a esta parte del scroll para empezar a crecer. Sí, y solo quiero participar, en este caso sí participa, en el caso de la escala participa hasta llegar a 1, en el caso de la Y también se mueven un poco, ¿sí? Junto con el celular, muy similar al celular para que suban con él, ¿sí? Y la opacidad es la que tiene 3 pasos, porque la opacidad llega al 70% y a partir del 70% se empieza a hacer a 0 para quitarlos por completo. Entonces los círculos siguen allí, pero quitamos la opacidad para que ya no sean parte de la última parte de la escena y ya no se ven. Entonces, eso hacen los círculos y lo hacemos de nuevo con 3 pequeños datos. Y por último, lo que te voy a mostrar por último es el pequeño párrafo que también hace algo chistoso aquí, que es girar ese icono, ¿sí? Entonces, mismo truco, fixed, ajá.
Entonces va a estar donde yo diga en la pantalla durante todo el tiempo. Entonces con el scroll yo empiezo a cambiar su posición. Digo que está, en este caso es el opacity, todo empieza a partir del 60% del scroll. Aquí se puede ver de nuevo. Yo tengo a partir del punto 6 es donde me interesa trabajar con lo que se ve. Entonces digamos que aquí llegamos, ahí llegamos, ¿sí? Un poquito más del 60. Entonces el opacity empieza a adquirir opacity, ¿sí? A partir del 60 se va al 1. La rotación la estamos usando para el icono aquí. Esto no tiene más que un par de párrafos, un icono, los estilos para el icono. Entonces la rotación del icono es igual a partir del punto 5 para que ya venga rotando 500 para que rote suficiente. Por último la Y está en 100, está abajo, viene de abajo hacia arriba, hacia menos 25 view per head. ¿Por qué 25 view per head? Porque estamos en fixed y es mucho más fácil de controlar. Muy bien. Entonces ahí está ya todo. Entonces es un grupo de elementos, ¿sí? Todos a partir del scroll del contenedor de todo, ¿sí? Que tiene la medida fija para definir exactamente cuánto vamos a scrollear. Eso siempre lo debemos controlar. Y se crea a partir de use scroll de motion, ¿sí? Tengo aquí mis recursos, todos mis elementos flotantes. Y el componente queda así de pequeño, de organizado, de limpio, de reutilizable, ¿no? Porque entonces tú puedes sustituir cualquiera de estos componentes, ¿sí? Cualquiera de estos elementos, o puedes ponerles props, por ejemplo, al párrafo, el texto que vaya a recibir, aquí lo puede recibir con un prop. El teléfono también puede ser otra imagen, y los elementos por supuesto que también, y los call to actions de los botones. Entonces pues nada, quería mostrarte que se puede alcanzar escenas muy interesantes con no mucho esfuerzo, gracias a el fixed de CSS y también a las herramientas y los hooks de use scroll de motion. Si te interesa esto de las animaciones, si te gustaría aprender a crear esto y que digamos adquieras la práctica como para que empieces a crear tus propias animaciones, o se te empiece a ocurrir cómo animar componentes, hacer microinteracciones, porque son distintas. Hay estas, por ejemplo, yo las llamo escenas, y son un poco distintas a las microanimaciones de, por ejemplo, cuando abre un modal, o cuando se va, o cuando abre un drawer, o cuando abrimos menús, o cuando eliminamos un elemento de la lista. Son animaciones un poco distintas, son diferentes propósitos. Sin embargo, se usa la misma herramienta. Entonces, si tú quieres aprender a hacer distintos componentes, más de 14 componentes, te dejo el link para que cheques el curso y a lo mejor estés a tiempo para conseguir un descuentazo. Yo soy Héctor Bliss, esto es Fixter Geek. Gracias por tu tiempo y tu atención. Nos vemos en el siguiente.